Ella es Brooke Greenberg. Parece una niña pequeña, pero en realidad tiene 17 años. Esta niña no envejece. Es un caso único en el mundo. Brooke mide 76 centímetros, pesa 7 kilos y su edad mental es de 12 meses. Pero para su madre Melanie, su bebé se convirtió en un adolescente. No la veo como un bebé. Veo a Brooke de 17 años. Le encanta estar sola, columpiarse sola. Le gusta estar sola en una habitación. Te hace saber cuando no está contenta y cuando está contenta también. Es muy básico, pero puedes entender lo que intenta transmitir. Intentaron un tratamiento con hormonas de crecimiento, pero no funcionó. Al no poder hacer un diagnóstico, los médicos nombraron la enfermedad de Brooke síndrome X. Creo que Brooke guarda algún tipo de secreto de la inmortalidad. Nos unimos con algunos científicos que intentan descubrir el secreto y averiguar qué le pasa a Brooke. A pasos del futuro. ¿Envejecer es parte de la vida o es una enfermedad que podríamos curar algún día? ¿Cuál es el secreto de Brooke Greenberg, la niña que no envejece? ¿Nuestra esperanza de vida la dirige un director de orquesta invisible? ¿Cuáles son sus mecanismos? Hormonas, telomerasa, nanorobots. ¿Serán estas pistas la clave para una vida más larga y saludable? ¿Podríamos alcanzar la inmortalidad mediante la ciencia? Y si es así, ¿es una buena noticia? ¿Y si pudiéramos vivir para siempre? Desde nuestros inicios, la humanidad ha perseguido el sueño de poder extender nuestras vidas. Pero a lo largo de la historia, la eterna juventud parece asociarse más a la magia. Es el antiguo mito de la fuente de la juventud. A veces, la imaginación de pocos conecta milagros a valles misteriosos, donde el tiempo parece no afectar a sus habitantes. Lejos de las leyendas, hay un lugar real: Cerdeña. Aquí viven centenarios con certificado, en una población de 1.650.000 habitantes. Escondido en el norte de la isla, hay un olivo con fama de tener 3.000 años. Los habitantes de la isla lo consideran un símbolo de buena fortuna. ¿Cuáles son las causas de la increíble longevidad de Cerdeña? Para averiguarlo, seguimos el laboratorio móvil del profesor Luca Dayana, un investigador de la Universidad de Sassari que organiza y supervisa desde hace años una vigilancia médica constante de los patriarcas de la isla y de aquellos que están por cumplir 100 años, como Antonio Manunta, de 96, quien condujo para vernos. La consulta comienza con un análisis de sangre y continúa con un cuestionario. Pero si le preguntas a Antonio el secreto de su longevidad, su respuesta es muy sencilla. No tengo vicios, no fumo y no bebo. ¿Ni siquiera un poco de vino? No, solo una copa de vez en cuando, nada más. Hay muchas razones detrás de la longevidad de los centenarios sardos. En primer lugar, parece que la longevidad es hereditaria. La civilización de Cerdeña permaneció aislada durante siglos. Su población transmitió genes protectores de generación en generación. Ella es Mariana Ferreri, de 101 años.
Detrás de ella hay fotos de sus padres y abuelos. Todos ellos alcanzaron edades muy avanzadas. Entre los antepasados directos de la señora Ferreri hay un centenario. Y tiene un familiar centenario que vive en Turín. Su marido murió a los 94 años. Sus descendientes pueden heredar su longevidad junto a la de su marido, sus hijos o a sus sobrinas y sobrinos. El profesor de Jana reveló que mientras estudiaban la sangre de los centenarios sardos, se descubrieron proteínas que desempeñan un papel vital en la longevidad. Aún no podemos publicar nuestro descubrimiento. No sería serio, porque aún no se realizaron los procedimientos de confirmación. Si lo hiciéramos, mañana saldría a la venta una proteína para extender la vida. La longevidad no solo se hereda, el estilo de vida también es importante. Parte de la longevidad de los sardos se debe a su dieta de comida mediterránea. Magdalena Sata acaba de cumplir 100 años. Esta mujer sigue fuerte y tuvo la misma dieta toda su vida, igual que sus padres y sus abuelos. Esto es vino tinto sardo. Cada centenario bebe una copa durante la comida. Este vino contiene entre un 60 y un 70% de polifenol, una sustancia de las plantas que protege las células. Yo como todo, lo que me cocino y lo que compro. Como todo tipo de platos, fregola, ravioles, alisanza, lasaña que preparo yo misma, loriguitas, espaguetis con mejillones, espaguetis con mariscos. Como de todo. Sabemos que los sardos odian el estrés. El mejor remedio que encontraron para evitarlo es una institución antigua, la familia. Cuando tenía 100 años, Raimonda Corda aún tejía hermosos bordados. Aunque ahora sus manos fallen, aún tiene su entorno protector. La familia desempeña un papel vital en la longevidad de la vida, porque tiene un efecto psicológico. Proporciona ánimo, seguridad y ayuda. Les permite seguir siendo ellos mismos. Al llegar a los 100 años de edad. 104. Sí. Alcanzar la edad de 104 años. Tiene razón. No puedo caminar como antes. Sí, no puede caminar, pero aún está muy bien. La familia es muy importante para que una persona alcance los 100 años. Por supuesto que la familia importa, pero hay algo más. El doctor Christophe de Jager estudió un rasgo psicológico que tienen los centenarios. Es un especialista en biología de la longevidad. Los centenarios tienen una característica que rara vez se observa, y es su perfil psicológico. Están lejos de ser dulces y amables como suelen aparentar. La gente suele decir que son sabios y amables, que van a cuidar de sus hijos, nietos y bisnietos. En realidad, lo que aprendimos de los estudios sobre centenarios es que tienen un comportamiento muy rígido. No dejan nada al azar.
No van hacia los demás. Alejan el estrés. Lo empujan hacia los demás. Pero su vida está organizada a la perfección. Se levantan a las 7:30 toda su vida. Comen a las 7:58, siempre de la misma manera. Recogen el correo a las 9:22, no a las 9:24, a las 9:22. No tienen espacio para la espontaneidad en sus vidas, algo que puede ser muy difícil para los que los rodean. Voy a recitar la canción de la muerte. La canción de la muerte. Oh, muerte, ¿por qué no vienes y me llevas? Me ves aún aquí abajo, en mi hogar, en la tierra. Hay otro aspecto a tener en cuenta, y es la muerte. Los sardos están convencidos de que van a vivir mucho tiempo, de que no van a morir nunca. No piensan en la muerte y siguen adelante eliminando los obstáculos que se les presentan. Quizás es por olvidar que la muerte existe que un olivo sardo logró vivir 3.000 años. Pero la longevidad no es tan sencilla. Está lo que somos y lo que hacemos con lo que somos. La herencia genética y el estilo de vida. Los sardos tienen suerte porque poseen ambas. Volvamos a la pequeña Brooke Greenberg. Aquí está junto a sus hermanas. Y así es como los años pasaron. Es probable que el futuro se parezca al pasado. Los primeros 5 años de su vida, todo lo que hicimos fue preparar a Brooke para morir. El doctor dijo que ella no iba a lograrlo. Pasó por muchos procedimientos y todos y cada resultado decía que no iba a lograrlo. Pero en los últimos 10 años, en especial los últimos 5, nos han dicho que podría vivir mucho tiempo. Siempre y cuando su condición médica y su ambiente sigan igual, dicen que podría vivir hasta los 100 años. Hasta ahora pensábamos que íbamos a perderla, pero hoy creemos que vivirá mucho tiempo. ¿Qué le sucedió a Brooke? ¿De qué extraño accidente fue víctima? El doctor Richard Walker es un respetado hormonólogo y cercano a los Greenberg. Sigue el caso de la niña hace años. Tras retirarse en San Petersburgo, Florida, empleó su tiempo libre en recopilar todo su análisis en una teoría general sobre las causas del envejecimiento. Vi a Brooke en televisión en 2005. Ella estaba en una presentación de Dateline y al instante me quedé atónito por el hecho de que esta niña tiene una condición que podría otorgar a la ciencia nueva información sobre el proceso de envejecimiento. Entonces me puse en contacto con sus padres, el señor y la señora Greenberg. Les hablé de mi interés por su hija y aclaré que no iba a ofrecer ningún tipo de cura para su enfermedad, pero que podría aportar información y ciencia que nos dijera por qué envejecemos y por qué somos mortales. El Dr. Walker está seguro de que un mecanismo vital de Brooke se detuvo o funciona mal. Un mecanismo sobre el que ahora intentaremos investigar. Es probable que la condición de Brooke Greenberg sea el resultado de una mutación genética espontánea que causó un desarrollo muy lento y desorganizado. Esto no es distinto de otras mutaciones genéticas que provocan cambios en el ritmo de envejecimiento, como la progeria o el síndrome de Werner. En esos casos, se desarrollan y envejecen más rápido. En el caso de Brooke, su efecto genético hace que su desarrollo sea mucho más lento. Las disfunciones genéticas nos recuerdan las reglas. Todas las especies vivas tienen una duración de vida precisa y determinada, desde los mosquitos hasta los elefantes. Y por supuesto, los humanos.
Empecemos por las hormigas. Según la especie, su esperanza de vida va desde unas semanas a un año. Pero algunas viven hasta 30 años. Ahora juguemos un poco. ¿Cuál es la esperanza de vida de un loro? ¿40 años? ¿75 años o 120 años? Piensen bien. La respuesta es 120 años. ¿Y un elefante? ¿70 años? ¿90 años? ¿O 110 años? La respuesta es 70 años. Por último, ¿cuánto vive una gaviota? ¿Un año, 5 años o 15 años? La respuesta es 15 años. Otras especies, como las tortugas, tienen una biología que les permite vivir más años. Escuchemos a Marie-Claude Bomsel, profesora del Museo de Historia Natural de París, Francia. Las tortugas son poiquilotermas, o de sangre fría, lo que significa que su temperatura cambia en función del ambiente. Utilizan energía solar. De hecho, son baterías solares. Inventaron la energía sostenible mucho antes que nosotros. Tienen otra ventaja. Son herbívoras, por lo que su digestión es fácil y su proceso de excreción es lento pero normal. Son grandes, así que tienen una acumulación máxima de energía. Y el esfuerzo de su reproducción es muy bajo, por lo que ponen huevos y se van. Esto significa una vida muy larga porque tienen que manejar su peso y por lo tanto se mueven y viven muy lento. Por eso pueden vivir hasta 150 años. Es mucho tiempo. Una serpiente vive entre 40 y 50 años como mucho, porque comen carne, que es mucho más difícil de digerir y acorta la vida. La vejez es mucho más notoria en los mamíferos. Los mamíferos son animales homeotermos. Tienen que mantener una temperatura de 38 grados centígrados. Para mantenerla, necesitan comida. Como verán, son bastante redondos. Nenet tiene 40 años y Tubú 16. Como hembra, Nenet tiene un coste de reproducción muy alto. Ella tiene que dar a luz y alimentar a su bebé. Eso lleva mucho tiempo, así que la máquina se cansa mucho más rápido. Estos animales pueden vivir hasta 40 o 45 años. No es mucho tiempo. Es similar a los humanos, excepto mi Tubú, en mi opinión. ¿Qué te parece, Tubú? Viviremos un amor eterno. Vivirás conmigo 100 años. ¡Cuánta indiferencia! Uno de los casos más asombrosos es el del salmón del Pacífico, que muere tras poner sus huevos una vez. Su instinto les lleva a nadar río arriba para reproducirse en el mismo lugar donde nacieron. Es un viaje agotador que los salmones hacen sin comer nada. Al llegar, la hembra pone los huevos y el macho los fecunda. Desde entonces, están condenados. En pocos días, el choque hormonal los convierte en criaturas viejas y frágiles. La vida les dice que es hora de que desaparezcan. Y es lo que hacen miles de ellos al unísono. Desde su nacimiento, su futuro está sellado. En 2 o 3 años vendrán a morir aquí, al lugar donde nacieron, después de su única reproducción. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza le dio a los seres vivos duraciones de vida tan diferentes? ¿Por fantasía? ¿Por capricho? ¿Por casualidad? ¿O hay una razón oculta tras esta diversidad? Si buscamos una lógica detrás de la longevidad, no la encontraremos. Según la naturaleza, hay que vivir, sobrevivir y reproducirse para que la especie continúe. El individuo en sí mismo no importa. En otras palabras, la naturaleza es ahorradora. Le da a las especies vivas solo el tiempo necesario para reproducirse.
pero el hombre llegó a cambiar las reglas. Solo el hombre intenta escapar a su destino. Se reproduce y tiene hijos. A partir de entonces es lo normal. No hace falta hablar de jubilación. Debería desaparecer porque se convierte en otra boca que alimentar, desde el punto de vista de la especie. Pero no. El hombre quiere quedarse. Quiere aprovecharse de ello. Quiere aprovechar su merecido descanso. Quiere cambiar su destino. Esto cuestiona por completo la evolución de la especie. Y puede que eso nos dé algunas sorpresas. El hombre trata de entender cómo funciona su biología para cambiar su destino. Al principio, es maravilloso. Un servicio de mantenimiento invisible, pero muy eficaz, mantiene esta máquina viviente organizada y saludable. Un servicio de mantenimiento tan preciso como el mantenimiento de un avión. Pero poco a poco este servicio se relaja y provoca el envejecimiento. ¿Por qué la máquina falla después de unas décadas? Observemos a Brooke. ¿Es correcto decir que esta niña no envejeció? Para nada. Ella envejece, pero de una manera muy lenta. Si prestamos atención a las partes de su cuerpo, notaremos que se desarrolla a ritmos diferentes. Por ejemplo, si observamos su cerebro, veríamos que se parece mucho al cerebro de un niño de menos de un año. Por otro lado, sus dientes parecen los de un niño de 6 o 7 años. Del mismo modo, si observamos su sistema óseo, se desarrolla al ritmo de un niño de 10 años. Y aunque parezca contradictorio, sus células envejecen al mismo ritmo, o más que su edad cronológica, así que tienen 17 años o más. Brooke envejece al igual que todos, pero de forma caótica y desorganizada. Esta observación le permitió al Dr. Walker sugerir una nueva forma de entender el proceso de envejecimiento. Sugirió comparar el desarrollo de un individuo con una orquesta. Hay dos partes. Tenemos el organismo, nuestro cuerpo, que lo produce la reproducción sexual, por lo que nuestra vida comienza como un organismo unicelular, un huevo fecundado. Y desde ahí, nuestro cuerpo cambia y se transforma para llegar a adultos. Ese proceso no es aleatorio, está guiado por nuestros genes. Genes reguladores que nos llevan de una única célula a adultos completos. Sugirió comparar el desarrollo de un individuo con una orquesta. Primero veamos cómo se asignan los roles. Si comparamos nuestro organismo con una orquesta, el cuerpo serían los músicos. Los genes reguladores serían el director de la orquesta, que guía a los músicos en el desarrollo de la canción hasta que alcanza la madurez. Poco a poco, con las indicaciones del director, los músicos unen sus talentos para crear el bello tema escrito en la partitura. Así es como un ser humano crece y se desarrolla desde la infancia hasta la madurez sexual. Esa perfección física y funcional se alcanza cuando pasamos los 20 años. Y los genes reguladores que dirigen este proceso controlan esta transformación hasta que llegamos a la adultez y no hay más información. Este es el preciso momento en el que el director de orquesta pasa la página de su partitura y descubre que la siguiente está en blanco. Lo mismo le sucede a todos los músicos. ¿Qué sucedió? La lógica ciega de la vida se concentra en la reproducción.
Una vez que el organismo se reprodujo, puede desaparecer. Como si la vida se hubiera olvidado de escribir el resto de la partitura. Esa sería la información genética que permitiría a un organismo vivir más allá de la edad reproductiva. En este punto, el director todavía conduce la orquesta. Sigue dando instrucciones y moviendo la batuta, pero no hay música que tocar. Entonces, cada miembro de la orquesta comienza a tocar por sí mismo. Y como resultado, hay una descoordinación y la música se deteriora, similar a lo que sucede en el cuerpo. Esta es la hipótesis principal del Dr. Walker. Después de nuestra madurez sexual, entre los 18 y los 20, nuestro organismo, al igual que una orquesta enloquecida, no tiene la secuencia de instrucción genética que nos permitiría vivir sin fallar. Falta una secuencia. Cuando alcanzamos la madurez, alrededor de los 20 años, nuestro mecanismo se altera. Esta partitura que estaba escrita a la perfección, que terminaba con algo positivo, un adulto en plena posesión de sus sentidos, se trastorna. En ese momento, hay una acumulación de errores que juntos van a ser perjudiciales y causarán el envejecimiento. Y este envejecimiento marcará el camino de la enfermedad y nos hará desaparecer con un periodo de invalidez de duración variable. Y esto es lo que teme la mayoría de las personas. La mayoría no le teme a la muerte. Le teme a ese periodo de invalidez que precede a la muerte. Con esta información comprendemos mejor lo que le ocurrió a Brooke. El director de orquesta dentro de ella fue ineficiente desde el principio. Si miráramos a Brooke en comparación con la orquesta, sería como si el director dentro de Brooke fuera malo. Si el director se pusiera al frente de la orquesta y dirigiera a los músicos, pero de una mala manera, no conseguirían una buena canción final. Brooke tiene un defecto en sus genes reguladores, por lo que no se desarrolla con normalidad. Sin embargo, el defecto de Brooke tiene valor para la ciencia. A partir de su mal director, podemos encontrar en última instancia un buen director que nos permitirá mantener una vida sana más allá de la madurez. El extraordinario caso de la pequeña Brooke nos enseñó que si mañana conseguimos encontrar la secuencia genética correcta, la que se encarga del resto de la partitura, o sea, nuestra longevidad, tendremos por fin la solución. Esto significa que mañana, a los 15, 20, 25 años, podremos modificar y corregir nuestros diferentes sistemas curativos para permitir al hombre restaurar de manera constante sus capacidades a partir de los 18, 20 años. Nos repararemos a nosotros mismos y somos capaces de hacerlo. A los 18 años nuestros sistemas funcionan con normalidad. Es después cuando se deterioran. Así que si estos sistemas permanecen en funcionamiento, nuestra esperanza de vida, que fijamos de 120 como máximo, podría llegar hasta 150, 200 y mucho más. Por supuesto, nadie sabe cuándo podrá hacerlo la biología. Pero hasta entonces, ¿qué hacemos? Una cosa es segura, no nos quedaremos esperando. Esto es lo que la gente hizo aquí, en el colorido mundo de Venice Beach, en California. El famoso movimiento antiedad comenzó aquí en Venice durante los años 60, en la generación del baby boom. Vieron o ven a sus padres envejecer y envejecer mal, intentando buscar un asilo
preocupados por la incontinencia, etc. Ellos no quieren eso. Están por llegar a su jubilación. Quieren aprovecharla en buena forma. Este es el típico espíritu estadounidense. No es un espíritu de dejarse cuidar, sino un espíritu de lucha. Quiero formar parte de él y lucharé por él. ¿Y cómo lo harán? Van a trabajar sobre lo que se desequilibró en su organismo. Como estábamos en California, fuimos a Palm Springs. Asentada en medio del desierto a 170 kilómetros de Los Ángeles, Palm Springs es conocida por sus campos de golf. También es el lugar de vacaciones de los ricos jubilados californianos y de algunas estrellas de Hollywood. Es aquí donde el Dr. Chang fundó su instituto. Criticado por unos y alabado por otros, el Dr. Chang es un pionero del movimiento antiedad. Fue el primero, hace 15 años, en proponer a gran escala una terapia hormonal. En su sitio web, el Dr. Chang revela su fórmula para hacernos vivir y envejecer como gaviotas. El proceso de envejecimiento de los seres humanos es muy diferente al de las gaviotas. Los seres humanos envejecemos porque nuestras hormonas disminuyen. Y a medida que disminuyen, enfermamos y morimos. Las hormonas de las gaviotas permanecen presentes y óptimas durante toda su vida. Y por lo tanto viven una vida plena, sin ninguna enfermedad, y al final caen en el océano y mueren. La base de mi tratamiento es muy sencilla: imitar a las gaviotas, al mantener nuestras hormonas en niveles óptimos durante toda nuestra vida. Para comprender mejor lo que ocurre en el centro de los vivos, utilicemos de ejemplo un auto. El tablero muestra los niveles de los fluidos necesarios para que el motor funcione: agua, aceite, gasolina. Este es el tablero del hombre. Las secreciones hormonales esenciales para la vida. Por ejemplo, las hormonas tiroideas controlan la producción de calor en nuestro cuerpo. La melatonina, que nos ayuda a tener un sueño reparador. La hormona del crecimiento, que aumenta la masa y el tono de nuestros músculos. La DEA, que segrega nuestra glándula suprarrenal y tiene efectos sobre nuestra libido, piel y huesos. Al igual que los líquidos de un auto, nuestro nivel hormonal desciende a medida que envejecemos. Así disminuye el nivel de hormonas tiroideas entre los 10 y los 90 años. Por desgracia, la DEA no está mejor. La melatonina tiene la misma caída. Y por supuesto también la hormona de crecimiento. Las hormonas se asemejan a correos electrónicos o cartas. Son comunicaciones enviadas por los órganos al ADN. Cuando las hormonas disminuyen, la señal también. Y cuando las señales disminuyen, el ADN no recibe el mensaje. Y cuando el ADN no recibe el mensaje, no reproduce la siguiente generación de hijas de una manera saludable. Esas hijas son células feas, células enfermas. Para el Dr. Chang, este descenso de las secreciones hormonales explica por qué con la edad se necesita restablecer los equilibrios rotos, llevar nuestro auto al mecánico. Su página web está llena de ejemplos. En la presentación antes y después. Antes tienen la misma edad que sus hormonas, por lo que se sentían cansados y muy viejos. Antes de visitar al Dr. Chang hace 11 años me sentía viejo. No podía jugar bien al tenis y mi mente estaba muy lenta.
Llegué a un punto en el que me sentía un poco fatigada a mitad del día, con ganas de dormir una siesta. Entonces el Dr. Chain intervino con un truco maravilloso: engañar a nuestro ADN, gracias a estos suplementos hormonales. Si restauro tus niveles hormonales a un nivel juvenil, por ejemplo de 20 años, y tienes 60, tu ADN va a dar un mensaje de que ahora tienes 20 años. Así que cuando reproduzca otra célula, será una célula de 20 años. Será una célula joven, una célula sana, en lugar de reproducir otra célula de 60 años. El resultado es explosivo. Su vida parece transformarse, como si volvieran a tener 20 años. Te sientes como hace 10 o 20 años. Eso es lo asombroso. Tienes el nivel de energía, te gusta hacer deporte y actividades de la manera que lo hacías hace tiempo. Creo que mi agresividad mental y mi destreza física cambiaron desde que voy al instituto. Siento que mi capacidad mental ahora es mayor que cuando tenía 30 años. Por supuesto que es una exageración, como un anuncio muy simplificado, pero los resultados existen. Millones de hombres y mujeres en el mundo probaron este experimento de equilibrio hormonal y alaban sus beneficios. Pero por muy importantes que sean, las hormonas son solo una piedra en un edificio complejo. El Dr. Chain es un ejemplo típico de la opinión de que todo gira alrededor de las hormonas. Es perfecto porque responde a la demanda de muchos pacientes. Es una solución sencilla. Hay un problema, hay una solución. Se aplica una inyección y listo, todo vuelve a empezar. En realidad, la naturaleza y la fisiología humana son mucho más complicadas que eso. Esto hace que muy pocas personas accedan a este tipo de tratamiento médico de longevidad. Porque implica tener que cambiar tu estilo de vida. Implica que tienes que comer diferente, hacer ejercicio, tomar hormonas o correctores fisiológicos. Implica un conjunto de cosas. Es la reacción de la gente que busca una solución mágica, como los reyes o la gente rica hacían en la Edad Media o en otros tiempos, cuando comían testículos de animales, de toro, para recuperar su juventud. No es tan sencillo. No es tan simple. Y ahora les pido que den un paso al frente para recibir sus premios Nobel de manos de Su Majestad el Rey. Ahora alcancemos un nuevo nivel, más allá de las hormonas. Los investigadores siguieron una nueva pista durante los últimos 20 años, la telomerasa. En 2009, estos tres investigadores, Elizabeth Blackburn, Carol Ryder y Jack Szostak, ganaron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de cómo la telomerasa protege los cromosomas. ¿De qué se trata? Los extremos de nuestros cromosomas son como la protección de plástico de un cordón de zapato, lo que impide que el extremo del cordón se deshilache. Por desgracia, cada vez que una de nuestras células se divide, la longitud de nuestra telomerasa disminuye. Cada división actúa como una cuchilla de afeitar hasta que un día se acaba. Sin su protección, el cordón de nuestros cromosomas se deteriora y nuestras células se dañan en cada división, lo que conduce a la vejez y a la muerte. ¿Ahí termina la historia? Pues no. El resto sucede en el ruidoso patio de comidas del aeropuerto de Seattle. Todo está en esta enzima, que produce el organismo de manera natural. Su nombre es telomerasa. Frente a la pantalla está el biólogo Michael Fossel, que nos encontramos entre dos vuelos. Él es uno de los investigadores que trabaja en esta enzima milagrosa. La telomerasa es una enzima y proteína. Lo que hacen tus células es proteger los telómeros y controlar la tasa de reparación y regeneración celular. La usamos para reiniciar el envejecimiento de las células.
Normalmente la telomerasa solo está activa en las células sexuales y en las cancerosas. Al proteger sus telómeros, se pueden reproducir de manera indefinida. Imaginemos que se instala un interruptor en cada célula de tu cuerpo, capaz de activar o desactivar la producción de telomerasa. La polimerasa es muy importante en las células. Controla tanto el cáncer como el envejecimiento. Queremos ser capaces de desactivarla para prevenir el envejecimiento y curar las enfermedades relacionadas a él. También queremos poder desactivarla en las células cancerosas para poder detener y curar el cáncer. No basta con apagar y encender esto. Queremos poder controlar su activación y desactivación para poder curar lo que sea necesario. Por supuesto, es una buena idea, pero ¿cómo se puede lograr? Hay varias pistas, pero hoy los investigadores depositan sus esperanzas en esta pequeña planta. Hay una planta que se conoce en la fitoterapia china desde hace 3000 años. Y resulta que uno de los factores de esta planta es un activador de la telomerasa. Así que lo que nos gustaría hacer es usarla con fines clínicos, usarla en pacientes para ver si tiene un efecto sobre el envejecimiento. Creo que podríamos esperar no solo una vida más larga, sino una vida mucho más saludable. Y cuando digo una vida más larga, no hablo de 10 o 20 años, sino más. Hablamos de 100 o 200 años de vida más saludable. No solo de una vida más larga. Nadie quiere una vida más larga en un asilo de ancianos o en el hospital, sino una vida sana, en la que puedan jugar al tenis, conocer a tus tataranietos. Mientras estás sano, la salud de un veinteañero, un treintañero, un cuarentón. Creo que comenzaremos a ver esto en los próximos 10 años. Lejos en el futuro, hay otra frontera, una longevidad muy grande, varios siglos de vida. Nos encontramos con el Dr. Terry Grossman en Denver, Colorado. En su último libro se atreve a plantear la pregunta: ¿viviremos para siempre? Su método es la prevención y la alta tecnología. Ya tomó precauciones por si mañana le da un infarto. Si mañana sufro un infarto, será una pena. Al menos espero estar en un lugar donde haya médicos que sepan utilizar células madre para ayudarme. Tuve la suerte de haber guardado mis células madre hace varios años, así que dispongo de algunas células madre jóvenes. Lo que los médicos hacen hoy en día en caso de un ataque al corazón es que toman células madre, por lo general del vientre del paciente. Aíslan las células madre y luego las inyectan directo en el corazón del paciente para prevenir el daño que se produzca. Todo esto es para un futuro muy próximo. Pero, ¿y mañana y después? A la medicina le esperan dos revoluciones. La primera es la nanomedicina. La nanomedicina es la medicina hecha a escala nanométrica. El nanómetro tiene un tamaño similar al átomo. Así que tendremos medicina de tamaño atómico. Hay tipo de nanomedicina disponible hoy en día. Los científicos desarrollaron bolas muy pequeñas y las llenan con medicina. Se inyectan en el torrente sanguíneo y circulan por una zona específica, por ejemplo, si queremos matar una célula cancerosa. En los próximos 10 años, dispondremos de este tipo de nanomedicina. La segunda revolución, y la más concluyente, serán los nanorobots. Con ellos, la gran longevidad estará a nuestro alcance. Los nanorobots o nanobots son pequeños dispositivos que se fabricarán. Todavía no podemos fabricarlos porque no disponemos de la tecnología necesaria. Se inyectarán en el cuerpo y circularán por el torrente sanguíneo. Repararán daños y arreglarán lo que sea necesario. Son pequeños submarinos del futuro. Prevemos que estarán disponibles quizás entre 2030 y 2040. Así que tendremos una esperanza de vida que se medirá en siglos y no en décadas. Sin embargo, seamos prudentes. No será solo cuestión de medicina o tecnología. En la era de los nanobots, los fundamentos mismos de nuestra sociedad cambiarán.
Creo que la parte más fácil de este problema va a ser la ingeniería, el desarrollo de los nanobots y de esta tecnología. La parte más difícil será que los seres humanos adoptemos esta tecnología en nuestras vidas, porque cambiará todos los aspectos de la vida tal y como la conocemos en el futuro. Por ejemplo, en el debate sobre la jubilación en Francia, hablamos de unos pocos años. Imaginen que mañana hablaremos de una prolongación de la vida útil de 50 a 100 años. ¿Qué ocurrirá? ¿Quién se beneficiará de ello? Eso también es un problema. Si hay 100 personas, no pasa nada. Pero si hay 10,000, 100,000, ¿qué significa? ¿Qué significará para la gente que no puede beneficiarse de ello o no lo hará? Por último, imaginemos la división norte-sur. Es imposible pensar que nosotros, los occidentales, nos beneficiaremos de una vida que se prolongue hasta los 150 o 200 años con buena salud. No postrados en una cama, en un asilo de ancianos, sino activos, con ganas de trabajar y crear. Mientras que, por otro lado, en el continente africano, por ejemplo, el 50% de la población total tiene menos de 15 años en ciertas regiones. ¿Qué ocurrirá? Continuemos nuestro viaje alrededor del mundo. Estamos en Benares, en la India, la ciudad santa a orillas del Ganges. Benares, la ciudad de los muertos. El corazón de las creencias y los mitos. Estos hombres y mujeres están convencidos de que si vienen a morir a Benares, quizás rompan el ciclo de la reencarnación y alcancen el nirvana. Al llegar la noche, los muertos son cubiertos de flores y llevados al Ganges para ser purificados. Luego se colocan en una pira funeraria. El fuego lo trae el hombre más anciano de la familia desde el templo de Shiva. Nadie llora. En Benares, triunfar en la vida es triunfar en la muerte. Y lo más importante, abandonar por fin el ciclo de la vida. Cuando el cuerpo viene para el funeral es un sistema de redistribución. Deja que todas las energías vuelvan a su forma original. Reformará un cuerpo. El alma es la parte más pequeña del absoluto. Puede reunirse con el absoluto, pero no puedes destruirla. No puedes cortarla, no puedes reducirla a cenizas. Permanecerá. Ahora que estamos en la frontera de la gran revolución de la longevidad, necesitamos alcanzar una nueva comprensión de la vida. Si queremos vivir de manera plena hasta los 150, 200 años o quizás más. Según Jean-Claude Ameisen, biólogo y miembro del Comité de Ética, la extensión de la vida solo será un progreso cuando nos lleve a reconsiderar todos nuestros valores. Hablamos mucho de desarrollo sostenible, y la pregunta es, ¿queremos perpetuar las tragedias actuales de parte de la humanidad? ¿O queremos garantizar primero un desarrollo equitativo, que permita a la humanidad vivir en condiciones justas y entonces sostenerlo? Creo que lo mismo ocurre con el crecimiento y con la esperanza de vida que anhelamos. Intentemos ser lo más humanos posible con cada persona, con cada niño que vive hoy en la Tierra. Y si lo logramos, procuremos que esta vida plena se prolongue tanto como sea posible. Aquí está Brooke una vez más y por última vez. Puede su minusvalía ayudarnos a revelar información y progresar en la comprensión de los secretos más ocultos de la vida y la evolución. Tal vez
Pero, ¿cómo no dejarse llevar por la emoción ante esos ojos grandes, perdidos y fijos en el espacio? Muestran tristeza, pero también una enorme esperanza para la humanidad. Stephen Wilshire no es un joven corriente, es una cámara humana. Observen. Unas horas antes, sobrevoló por unos minutos el centro de Londres por primera vez en su vida. Entonces Stephen fue a este gran tablero de dibujo. Aquí es donde comienza lo increíble. Sin dudarlo, y sin hacer ningún boceto de antemano, dibujó los edificios con sus proporciones exactas. Todo está ahí. Cómo se detallan las calles y se fotografían. ¿De dónde saca su extraño talento? A pasos del futuro. Son prodigios en dibujo, música o cálculo. Son autistas que padecen el síndrome del sabio. Lo bautizaron como el Mozart del jazz. ¿Cómo descubrió el pequeño Matt Savage el piano en una noche? ¿Trance? ¿Éxtasis? ¿Meditación? ¿Los estados de conciencia alterados revelan una parte desconocida de nosotros mismos? ¿Se puede estudiar de manera científica el cerebro de un creyente? ¿La fe deja huella en el cerebro? Ahora que la ciencia dispone de nuevas máquinas para explorar la mente humana, ¿puede desvelar el lado oculto del cerebro? ¿Qué sabemos del cerebro humano? Casi lo mismo que sabemos de la punta de un iceberg. Y el iceberg del cerebro es enorme. 100.000 millones de neuronas y medio billón de conexiones posibles entre ellas. Es la cantidad de estrellas en todo el universo. En la historia de la exploración del cerebro, los comportamientos inusuales a menudo permitieron el progreso del conocimiento. Hoy es el caso de las personas que padecen el síndrome del sabio. Estamos en 2003, en Quebec. Julian tiene 9 años y padece un trastorno generalizado del desarrollo. En su caso es autismo. Ocultamos su rostro a petición de sus padres. Para comprobar sus extraordinarias capacidades de evaluación, el equipo de investigación canadiense lo someterá a una serie de pruebas. Primer ejercicio. Julian tiene que calcular la circunferencia de este círculo. ¿Ves el círculo que nos rodea? Todo esto mide 25 metros. ¿25? La experiencia es aún más difícil porque es cronometrada. 20 metros. 20 metros. La tubería blanca que va desde aquí hasta allá, ¿cuánto mide? 10 metros. 10 metros.
El resultado supera todas las expectativas. El 90% de las respuestas de Julian son correctas. Para el segundo ejercicio, colocamos la cámara detrás de un espejo bidireccional para no distraer a Julian. Te los voy a dar uno a uno. Puedes sostenerlos así. Esta vez tiene que estimar el peso de cada vaso. 200 gramos. Una vez más, sus respuestas se acercan mucho al peso real. Un kilo. El último experimento es aún más impresionante. Aclaremos que nada está arreglado ni preparado. Esta es la primera vez que Julian ve esta computadora. 10. El objetivo del ejercicio es decir cuántos puntos hay en la pantalla. 35. Julian tiene solo 2 segundos para ver la pantalla. 130. 145. 230. No sabemos del todo cómo las personas con trastorno generalizado del desarrollo saben calcular con tanta precisión. Julian tiene un rendimiento excepcional, muy superior al de una persona normal. Pudo contar el número de puntos de una pantalla. Sin embargo, no practica para hacerlo. Tiene esta capacidad que está probablemente vinculada a su trastorno generalizado del desarrollo sin tener que practicar. No se dejen engañar por estas hazañas. El autismo es ante todo una disfunción, pero también es una oportunidad para que Julián y otros como él desarrollen facultades excepcionales. Sin embargo, estas sorprendentes facultades deben tener una explicación. Nuestra investigación continúa en Massachusetts, Estados Unidos. Conozcan a Matt Savage. A Matt le diagnosticaron autismo cuando era joven. Hoy lo consideran un genio del piano. El mismísimo Dave Brubeck apodó a Matt el pequeño Mozart del jazz. Tocó con estrellas como Chick Corea, Wynton Marsalis y Chaka Khan. Compuso 9 álbumes, los primeros 7 entre los 7 y 14 años. Tocó en muchos escenarios, entre ellos el famoso Blue Note de Nueva York. Pregunta, ¿cómo te llega la música? Bueno, no estoy seguro. No tengo un método particular. Podría decir que va desde mi cabeza o corazón hasta mis dedos. Lo que sucede normalmente es que pienso en una idea, una melodía que aparece de la nada y construyo sobre ella. Porque no es tan difícil construir una canción a partir de la melodía. Digamos que si toco... Y luego podría ser... Y luego puedo crear una melodía con eso. Matt descubrió su talento una noche en circunstancias inusuales. Antes de eso, lo consideraban un niño problemático. Le pedimos a Matt que se describa a sí mismo cuando tenía 3 o 4 años. Decidió respondernos con música, mientras que su madre usó palabras. De pequeño, Matt era muy difícil de manejar. Era sensible al sonido y a la luz. Lo abrumaba la mayoría de las cosas en la vida, por lo que hacía mucho berrinche y le era muy difícil superar las dificultades. Le diagnosticaron trastorno generalizado del desarrollo,
que es una forma de autismo. Y en ese momento no lo sabíamos porque no conocíamos a nadie que tuviera un hijo con autismo, pero mostraba todos los signos de un niño con autismo. Una noche, cuando tenía 6 años, ocurrió algo sorprendente. En pocas horas, Matt descubrió el piano. Pregunta, ¿qué sucedió aquella noche? Cuando Matt tenía 6 años y medio, hizo terapia para ayudar a sus oídos a normalizar el sonido. Le habíamos dado algunos juguetes musicales para que se acostumbrara a los sonidos. Escuchamos música en el piso de abajo. Fue la primera vez que oíamos música de él. Subió a enseñarnos su música. Luego, lo llevé al piano de verdad. Le di algo de música para empezar y aprendió a tocar solo. Aprendió a leer la música y a tocar el piano. No puedo explicarlo. No puedo. Asombroso. Después de trabajar con Schubert a los 7 años, Matt conoció el jazz. Su talento para la improvisación explota y Matt actúa en varios escenarios. Publica 7 discos en pocos años. Su caso es tan excepcional que el Dr. Darrell Treffert, especialista de renombre en el síndrome del sabio, sugiere un nuevo concepto: el sabio prodigioso. Un sabio prodigioso es una persona cuyas habilidades son tan espectaculares y notables que, si no fuera discapacitada, la llamaríamos genio. Es un umbral muy alto. Y probablemente existan menos de 100 personas de este tipo en todo el mundo en la actualidad. Matt encaja en ese grupo de élite. Creo que hay una relación entre su autismo y su talento en que la concentración que tiene, su capacidad de hiperenfocarse en las cosas, le permitió hacerlo en la música. En la actualidad, Matt continúa sus estudios en Boston y pasa los fines de semana en la granja de su familia. Ahora que Matt es mayor, la mayoría de los signos de su autismo desaparecieron. Es como cualquier otro adolescente, solo que más educado y tierno. Aparte de la música, Matt tiene talentos propios del síndrome del sabio, como facultades de cálculo excepcionales o la capacidad de ser un calendario viviente. Por ejemplo, el 8 de febrero de 1947 era sábado. Ahora se lo preguntamos. 8 de febrero de 1947. 2847. Creo que era sábado. Correcto. Estas habilidades se encuentran en su forma de tocar y de componer. Nunca toca 2 veces la misma versión y empieza sus conciertos sin fijar un programa de antemano.
Sus facultades son tan excepcionales que Darrell Treffert formuló hipótesis alucinantes. Al igual que otros sabios prodigiosos, Matt parece tener acceso a un enorme caudal de información, talento y capacidad al que nosotros no podemos. Por la razón que sea, su profesor dice que él sabe cosas más allá de su propia existencia, lo que significa que él puede acceder a este enorme almacén de información y datos que el resto de nosotros no podemos. El cerebro humano no es estático. Tiene una historia de 7 millones de años. Desde Lucy, la pequeña Australopithecus, hasta el hombre moderno, el volumen del cerebro se multiplicó por 2. Entonces, ¿podría el síndrome del sabio mostrarnos que esta transformación va a continuar? Es posible. Quizás algún día las técnicas modernas de neuroimagen nos den la respuesta. 0, 9, 12, 0, 6.272. Hay pocos experimentos hechos en los cerebros de jóvenes prodigios del cálculo mental mientras estaban en acción. 6272. Un equipo de neurólogos franceses y belgas estudió las capacidades del joven calculadora mental alemán de 29 años, Rüdiger Gamm. 377.140 y 9.515.625. Rüdiger Gamm no es autista, pero padece el síndrome del sabio, lo que le dio la oportunidad de mostrar sus extraordinarias capacidades de cálculo en televisión. Para intentar comprender el método de Rüdiger, los investigadores utilizaron una técnica muy eficaz de neuroimagen: la tomografía por emisión de positrones. 4648. Gracias a los marcadores radiactivos, podemos visualizar las zonas cerebrales que se activan cuando Rüdiger realiza cálculos mentales complicados. 1944. Ahora hagamos el mismo experimento con este joven conejillo de Indias, que no es un genio de las matemáticas como Rüdiger. ¿Dónde está la diferencia? El análisis de los resultados muestra que Rüdiger utiliza un espacio de memoria adicional, su memoria a largo plazo. Por el contrario, cuando hacemos un cálculo, almacenamos los resultados intermedios en un pequeño espacio de memoria que utilizamos para trabajar, llamado memoria a corto plazo. Así, Rüdiger se beneficia de un bolsillo mental más grande con mayor capacidad de almacenamiento, lo que beneficia sus logros. 170.526. La anatomía del cerebro de la calculadora mental es igual a la nuestra, pero lo utiliza de forma diferente. Y como verán, esa diferencia es esencial. Hay una tormenta de nieve en la pequeña ciudad de Fond du Lac, Wisconsin. Aquí vive el Dr. Darrell Treffert, un psiquiatra que dedicó 40 años de su vida al síndrome del sabio. En 1988 fue asesor de la película Rain Man, inspirada en el caso real de Kim Peek, el caso de síndrome del sabio más famoso. El señor Peek ya falleció. Kim Peek fue la inspiración de la película Rain Man. Y yo fui consultor de la película, ahí nos conocimos. Kim es lo que yo llamo el Monte Everest de la memoria. Memorizó 12,000 libros, palabra por palabra. Tiene una memoria explícita en 15 áreas de especialización: historia, biografía, la Biblia, que no permite dejarlo perplejo.
Una de las cosas más sorprendentes de él es que lee muy rápido. Él lee una página con un ojo y lee la otra página con el otro. Y de inmediato la información va a su disco duro y se almacena allí. Todavía creo que ese disco se va a llenar, pero nunca lo hace. Y sigue asombrándome con su memoria. Creo que no hay persona muerta, viva o por nacer, con la misma memoria que Kim Peek tuvo. Aunque está jubilado, Darrell Treffert recibe a diario docenas de correos electrónicos de padres preocupados de todo el mundo. Recibo correos electrónicos de todo el mundo, China, Sudáfrica, Brasil, de donde sea. Muchos son de padres preocupados que preguntan por su hijo. Tienen un hijo o una hija y se preguntan qué hacer con el talento que demostraron. Otros son de investigadores de otras partes del mundo que buscan o comparten casos conmigo. Muchos de mis nuevos casos me llegan de otras personas de todo el mundo. El Dr. Treffert examinó cientos de radiografías de cerebros de personas con síndrome del sabio y según él, todas tienen una característica en común. Lo que tienen en común las personas con síndrome del sabio es una lesión cerebral izquierda. Quizá una enfermedad, una lesión traumática o una predisposición genética, pero es una lesión cerebral. Este es el corazón del problema. Tenemos que recordar que nuestro cerebro se separa en dos hemisferios especializados. Para explicarlo, hablamos con una famosa neuroanatomista, la doctora Jill Bolte Taylor. La doctora Taylor nos mostró su equipaje en un hotel, entre dos vuelos. El cerebro humano se divide en dos hemisferios. Tienen dos funciones muy diferentes. Así se ve un cerebro humano. Lo que ven ahora es la superficie externa del cerebro. Este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho. Aquí pueden ver que están divididos en dos mitades. Los hemisferios procesan diferentes tipos de información de diferentes maneras. El hemisferio derecho se trata de experimentar el momento presente. Se trata de aquí y ahora. En el aquí y ahora no hay límites. Todo se percibe como energía. Entonces los átomos y las moléculas experimentan la energía y se mezclan unos con otros para tener una visión global. Así que el hemisferio derecho piensa en imágenes y todo se trata del ahora. El hemisferio izquierdo toma esa experiencia del momento presente y la descompone en detalles. Y parte de los detalles es nuestro lenguaje, nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de emitir sonidos, nuestra capacidad de darle significado. Y parte de ese sonido es mi capacidad de decir, yo soy un individuo. Y en cuanto digo yo soy, existo separada de toda la energía que me rodea. Así que los dos hemisferios trabajan juntos para que tengamos una percepción única de la realidad. Pero en realidad son dos máquinas muy diferentes que procesan la información de maneras muy distintas. Ahora recordemos que el Dr. Treffert observó que las personas que padecen el síndrome del sabio tienen una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro. Y nos da lo que él considera la clave del problema. En mis estudios recientes descubrí que el cerebro derecho compensa la lesión del cerebro izquierdo. Lo hace a través de un proceso de recableado. Utiliza áreas que están disponibles o libera la capacidad latente dentro del hemisferio derecho. Según el Dr. Treffert, al extraer aptitudes latentes de una reserva en el lado derecho del cerebro, las personas que padecen el síndrome del sabio pueden lograr esos milagros que parecen estar fuera de nuestro alcance. Y lo más fascinante es que estas aptitudes existen en todos nosotros. Para demostrarlo, el Dr. Treffert examinó casos de personas que sufrieron las mismas lesiones que los pacientes con síndrome del sabio después de un accidente.
Lo sorprendente es que también despertaron facultades poco comunes. Uno de los mejores ejemplos de síndrome del sabio adquirido fue Alonso Clemens. Tuvo una caída grave de niño y después de eso, su gran habilidad para esculpir atrajo a toda la escena. Ahora es un escultor famoso a nivel mundial. Esa lesión le permitió el acceso que de otro modo no habría tenido. Así que todos llevamos dentro ese enorme almacén de material. La pregunta es, ¿cómo podemos acceder a él sin tener una lesión o algún tipo de catástrofe en el sistema nervioso central? Y ahí es donde nuestra investigación se dirige estos días. Entre estos intentos, Daryl Treffert nos invita a descubrir la metodología del autor estadounidense Betty Edwards en su libro Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Se tradujo en todo el mundo e hizo posible dibujar a quienes no creían poder hacerlo. El principio consiste en desconectar el lado izquierdo del cerebro que analiza mientras se dibuja y permitir a los alumnos acceder y expresar el potencial del lado derecho de su cerebro. No solo la capacidad de dibujar, sino la visión y la creatividad que antes no estaban ahí. A veces basta con dedicar algo de tiempo a lo que llamo buscar en nuestro hemisferio derecho, pasar tiempo de manera consciente y deliberada en esas áreas de nuestra existencia que subestimamos o a las que no prestamos atención hasta que nos jubilamos y decimos, ahora tengo tiempo para hacerlo, pero ¿por qué esperar tanto? Es como hacer una excursión en lugar de utilizar la autopista todo el tiempo y simplemente buscar en el hemisferio derecho. Nos da ese tipo de acceso. Por supuesto, hablar del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro es una simplificación. Nuestro cerebro no es un mapa, como se suponía en el siglo pasado. Se caracteriza por una plasticidad asombrosa, que localiza en el lado derecho del cerebro funciones que en otras personas están en el lado izquierdo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las funciones de análisis y razonamiento lógico están a la izquierda, mientras que las funciones visuales e intuitivas están a la derecha. Somos una sociedad del hemisferio izquierdo. Dependemos de él. Nos sirve bien el pensamiento lógico y secuencial, el lenguaje, cosas que son esenciales. Nos sirven tan bien que empezamos a utilizar solo ese camino gastado, descuidando el resto del cerebro, el hemisferio derecho. Algunas personas llaman a eso la tiranía del hemisferio izquierdo, porque es tan dominante y lo utilizamos tan fácil que es un detrimento para el hemisferio derecho. Si hoy hubiera un apóstol del lado derecho del cerebro, sería la doctora Jill Ball Taylor. Lo que le sucedió es increíble. Una mañana de 1996, fue víctima de un accidente vascular que ahogó en sangre el lado izquierdo de su cerebro. Tenía un problema vascular importante en esta región del hemisferio izquierdo. Empezó muy pequeño cuando explotó un vaso sanguíneo y luego se fue agrandando con el tiempo. A medida que el coágulo de sangre se hacía más grande, tuve cada vez más pérdida, hasta el punto de que no podía andar, hablar, leer, escribir ni recordar nada de mi vida. Ya que la doctora Taylor es neuroanatomista, describe con una lucidez asombrosa el viaje que la llevó desde la lesión en su hemisferio izquierdo hasta descubrir los potenciales de su hemisferio derecho. Cuando perdí mi hemisferio izquierdo, perdí todos los detalles de mi vida. Parte de los detalles son mi trabajo, mis relaciones y mi carga emocional del pasado, todas las cosas de mi vida que me producían estrés. Así que cuando perdí mi hemisferio izquierdo, todo el estrés sobre mi existencia desapareció. Y en ausencia de eso, sentí un increíble asombro ante la belleza de lo que yo era como ser vivo. Y mi conciencia cambió al presente, lo cual fue maravilloso. Así que el cambio que se produjo en mí es que pasé a un espacio de amor, abierto, compasivo de estar en el mundo, una celebración de la vida, una gratitud por lo que soy como ser vivo.
y después volví al mundo. La recuperación para mí era recuperar las habilidades de mi cerebro izquierdo para poder volver a comunicarme, para poder volver a interactuar con los demás. Pero ahora vengo de la conciencia del hemisferio derecho. Desde hace varios años, la doctora Bolt Taylor difunde la verdad sobre el lado derecho del cerebro. El lado del cerebro que, según ella, está programado para el amor y la apertura mutua. Ya no estamos solo en el ámbito de la ciencia, sino en una búsqueda casi espiritual basada en la revelación que le causó su accidente. Creo que la religión nos da acceso al lado derecho de nuestro cerebro. Nos permite trascendernos a nosotros mismos, examinar cuestiones más amplias, nuestra existencia, el sentido de las cosas, y nos aleja de la agitación, el ajetreo y la tiranía del hemisferio izquierdo. Nos lleva a un lugar diferente donde podemos relajarnos, donde podemos ser más perspicaces e introspectivos. Y la gente busca eso. Estamos tan atados a lo que sucede en nuestro hemisferio izquierdo y a su movimiento y parloteo, que buscamos un lugar de tranquilidad y paz. Eso se encuentra en el hemisferio derecho, no en el izquierdo. El hemisferio derecho está programado para la espiritualidad. Es la experiencia global de todo lo que es. Es la herramienta que utilizamos para sentirnos ilimitados, porque allí no hay límites. Y en la ausencia de límites, nos volvemos uno con todo lo que es. Y en ese espacio es cuando sentimos nuestra conexión con algo que es más grande que nosotros. Llámalo Buda, llámalo Dios, llámalo Alá, llámalo como quieras. Pero la conciencia de nuestro cerebro derecho está programada para eso. Hagamos una apuesta. Si la civilización occidental se fundó sobre una visión racional y analítica del mundo, como afirma el Dr. Trevor, algo típico del lado izquierdo del cerebro, entonces podría ser diferente en Oriente. Pero, ¿es esto cierto? Estamos en la India, en Haridwar. En esta ciudad a orillas del Ganges, se celebra este año el Kumbh Mela, el mayor encuentro religioso del mundo, donde convergen 70 millones de peregrinos. El acto más importante de la peregrinación es la inmersión en el río, que simboliza el lavado de sus vidas pasadas. Estos monjes tienen una práctica rigurosa. Su objetivo es alcanzar un estado de iluminación. También se le llama despertar o liberación. Pero independientemente del término, solo unos pocos alcanzan este estado. Estamos en medio de otro enigma del cerebro, los estados de conciencia alterados. El estudio de estos estados de conciencia es difícil sin un mínimo de práctica. Christine Lescamp eligió el Aikido. Es psicóloga de la Universidad Paris-Sur y publicó un estudio muy bien documentado sobre los estados de conciencia alterados. La conciencia alterada es otra forma de estar en el mundo, de entender la realidad, tu cuerpo, en el tiempo y en el espacio. Hay diferentes estados que van desde la excitación extrema
como en el trance positivo, donde el cuerpo y la mente están completamente agitados. Estados de éxtasis, donde intentamos hacer desaparecer estos estados de conciencia a través de la completa inmovilidad del cuerpo. Es un estado asombroso de paz y tranquilidad extremas. Es un estado muy difícil de alcanzar. A veces lo sentimos y luego se nos escapa. Y el objetivo es conservarlo el mayor tiempo posible. Ahora intentaremos descubrir qué pasa dentro de la mente de un yogi, una persona en plena iluminación mística. Este joven devoto de Haridwar es muy consciente de ello. La meditación comienza desde cerrar lo externo y llegar a la presencia interna. La conciencia total del cuerpo se pierde, se disuelve. Usaste el templo como una herramienta, pero este templo ya no existe. Así que solo estás en esta vibración, esta energía, la presencia. Sientes y esta presencia es de paz, armonía, amor, compasión, totalidad. Hay infinitud, al igual que en el cielo. No eres diferente de los demás y no te vuelves como él o como aquello. Te conviertes en uno con todo. Esto es lo asombroso. Cuando ponemos las imágenes una al lado de la otra, nos damos cuenta de que estamos muy cerca de la descripción que hizo Jill Bolte Taylor de su estado tras la hemorragia cerebral. ¿Se trata de las mismas regiones del cerebro? Tenemos que cerrar nuestro cuerpo izquierdo. Y yo cerré mi cuerpo izquierdo y lo he puesto como un cierre, como un candado. Cerrar mi parte izquierda significa cerrar todos mis movimientos en el mundo exterior. Y eso me trae paz interior. Así que me cierro y evito por completo el lado izquierdo para alcanzar mi lado derecho del cerebro. Y eso trae paz. Entonces, cuando cierras por completo la parte izquierda y dejas que la parte derecha se abra, el flujo ocurre. Está claro que la neuróloga y el joven yogi describen casi el mismo fenómeno, excepto que el yogi busca alcanzar un nuevo estado de conciencia, mientras que Jill Bolte Taylor lo experimentó después de un accidente. Aquí hay una nueva pregunta. Si estos estados de conciencia alterados pueden ser descritos por quienes los viven, ¿puede observarlos la ciencia? La respuesta está en estas imágenes. En 1995, el doctor Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania fue el primero que tuvo la idea de escanear los cerebros de monjes budistas meditando y de monjas católicas rezando. Lo que descubrió va mucho más allá de la experiencia religiosa. Descubrimos muchos cambios diferentes que se producen en el cerebro cuando las personas se dedican a prácticas espirituales como la meditación o la oración. Y entre esos cambios, uno muy importante se produce en los lóbulos frontales, justo detrás de la frente. Esta zona se vuelve muy activa durante los estados de meditación y oración porque la persona se centra intensamente en su objeto u objetivo espiritual. La otra parte del cerebro involucrada se encuentra hacia la parte superior trasera del cerebro, el lóbulo parietal.
Esta parte del cerebro es nuestra área de orientación. Nos ayuda a conectarnos con el mundo y a orientarnos en él. Tiene mucho sentido que cuando la gente se involucra en una práctica espiritual profunda, como la meditación o la oración, esta parte del cerebro se vea afectada porque tienen un gran sentimiento de unidad, de conexión profunda con Dios, la realidad última, o cualquiera que sea el objetivo espiritual. En otras palabras, la meditación adormece funciones que pertenecen al lado izquierdo del cerebro, funciones que tienen que ver con la distinción, la posición o la orientación, y facilita un estado que pertenece más al lado derecho del cerebro, un estado de unidad y fusión con el universo. La práctica del Aikido permite a Christine Lescamp demostrar de manera concreta que la búsqueda de ciertos estados mentales repercute en nuestras aptitudes físicas. La forma en que pensamos, la forma en que dirigimos nuestra atención, se refleja en nuestra postura, en nuestras acciones. Podemos verlo cuando realizamos ejercicios clave de Aikido, como los que demostraré a continuación. Si tengo miedo, si dos personas peligrosas me atacan y tratan de levantarme, por ejemplo, cuando trato de defenderme, soy muy vulnerable. Pueden levantarme fácilmente. Ahora cambio mi estado mental. Me concentro de otra manera. Modifico mi conciencia. Me concentro en el centro de mi cuerpo. Estoy relajada y totalmente anclada al suelo. Nadie puede levantarme. Ahora van a intentarlo. Se hace muy difícil e incluso peligroso para ellos. Aquí hay otro ejemplo. Tengo 6 personas delante de mí y quiero empujarlas. Así que los empujo con fuerza. Puedo empujar al primero, pero los otros no se mueven. Ahora voy a cambiar mi estado mental y la forma en que llevo mi intención, mi conciencia. Me dejo llevar por completo y pienso en la última persona, Adam, que está al final de la fila. Aquí voy. Estoy totalmente relajada, pero pienso hasta el final. Todo el camino hasta el último, y es a él a quien empujo. Hasta el final, con calma. Este es otro ejemplo. Ellos tratan de derribarme. Me resisto de ellos de manera física y me derriban. Ahora actuaré de manera diferente. Voy a concentrarme. De manera diferente para que se empujen el uno al otro. Me relajo por completo. Me estiro hasta que decido deshacerme de ellos. Si el Aikido muestra cómo un estado mental puede actuar sobre lo físico, también podemos mostrar cómo los estados mentales pueden reforzar ciertos valores morales. Al estudiar la actividad cerebral de los yogis durante un estado de compasión con una resonancia magnética, Antoine Lutz descubrió que los circuitos neuronales de las personas bien entrenadas en la compasión se transformaron. Descubrimos que la corteza insular se activaba más en los practicantes expertos que en los novatos, mientras escuchaban sonidos emocionales como la voz de una mujer angustiada. Y este hallazgo es importante porque la corteza insular desempeña un papel crucial en los sentimientos. También juega un papel en la empatía, una capacidad que se tiene para sentir la emoción de los demás. Recuerde que durante el estado de meditación, el sujeto duerme las funciones que lo separan del mundo. En este punto, descubrimos que virtudes como la compasión, la caridad, el altruismo, pueden aprenderse y desarrollarse. Igual que aprender a tocar un instrumento. Así que el mensaje general aquí es que la experiencia puede cambiar el cerebro. Y eso ya lo sabíamos, es un concepto de neuroplasticidad. Lo que es nuevo en esta investigación es que el entrenamiento tiene cualidades específicas que da compasión, concentración o conciencia plena. También podría producir un cambio en el comportamiento del cerebro. Estos estudios nos llevan a un cambio importante en nuestro punto de vista.
Si nuestros valores más fundamentales e incluso el sentimiento místico tienen una traducción cerebral, entonces podemos soñar junto con la doctora Jill Bolte Taylor con el esperanzador futuro del desarrollo humano. La persona que tiene el control de sus dos hemisferios tiene su propia libertad. Tiene verdadera libertad personal para elegir momento a momento quién y cómo quiere ser en el mundo. Hay momentos en los que es apropiado que venga al mundo como una persona compasiva, cariñosa, abierta, curiosa, dispuesta a celebrar la vida contigo, dispuesta a crear contigo. Y también hay habilidades del hemisferio izquierdo del cerebro que quiero utilizar. Mi capacidad para crear lenguaje, mi capacidad para categorizar y organizar y hacer las cosas. Al mismo tiempo, creo que la persona del futuro vendrá de la conciencia del hemisferio derecho. Comenzarán con la intención de estoy abierto, soy libre, estoy completo, tú también lo estás. Eres la fuerza vital del universo. ¿Qué podemos crear juntos? Así que creo que habrá más cooperación, más celebración, más alegría básica dentro de nosotros. Creo que nuestros circuitos estresantes disminuirán y que la humanidad estará más sana. En la India, viajamos más al norte, hasta Dharamsala. En esta ciudad de las montañas vive la mayoría de los refugiados tibetanos. A pesar de nuestros esfuerzos y a pesar de su voluntad, por desgracia no conseguimos reunirnos con el Dalai Lama. Entrevistamos a uno de sus colaboradores cercanos, el Geshe Lama. Nos confirmó el gran interés que tiene el Dalai Lama por los conocimientos científicos sobre la mente. Desde hace 3 décadas, Su Santidad, el Dalai Lama, dialoga con los principales científicos del mundo. Y se han aportado mucho entre ellos. Y particularmente, Su Santidad, el Dalai Lama, contribuyó de gran manera en el campo de la ciencia, exponiéndolos al rico enfoque científico budista. Quizá la evolución se encuentre en la encrucijada entre la exploración moderna del cerebro y las tradiciones orientales. El propio Buda insistió mucho en la naturaleza de la mente y en cómo puede desarrollarse, mejorarse y perfeccionarse sin límites. El Geshe Lama resumió esta posible evolución con estas palabras: la humanidad está aún en la infancia de la mente. Pedimos a nuestros invitados que opinaran sobre esta observación con sus propias palabras. Estamos en la infancia del cerebro y es una frontera tremenda. Creo que la frontera está en intentar explorar el hemisferio derecho, que ignoramos mucho. Y ahora creo que nos dimos cuenta de que es una oportunidad tremenda para que lo analicemos en profundidad. Yo diría que somos jóvenes, no diría que somos infantes, porque creo que estábamos más en una infancia antes de desarrollar las habilidades del hemisferio izquierdo. Tuvimos que desarrollar las habilidades del hemisferio izquierdo para convertirnos en lo que somos, en lo que evolucionaremos. Estamos en el camino hacia el equilibrio de los dos hemisferios. Como ya desarrollamos las habilidades del hemisferio izquierdo, ahora debemos reconocer y honrar las habilidades del hemisferio derecho para que ambos se equilibren. Y en ese punto seremos individuos de cerebro completo, que funciona desde ambos hemisferios. Y entonces alcanzaremos nuestro nivel de evolución. Parte de lo que es tan importante es que encontremos una manera de integrar tanto lo que podemos aprender de la ciencia al observar el propio cerebro como lo que podemos entender de las experiencias espirituales y subjetivas que tiene la gente.
Algunos llaman a esto neuroteología, porque es una forma de vincular ciencia y religión. Pero creo que es esencial para comprender las distintas formas en que funciona nuestra mente y cómo puede ayudarnos a entender mejor quiénes somos como seres humanos y cómo nos relacionamos con el universo que nos rodea. Para terminar, volvamos a Francia. Esto es Neurospin, en la meseta de Saclay. Fue creado por la Comisión de Energías Atómicas. Hasta la fecha, es el centro de neuroimagen más potente del mundo y tiene imanes gigantes. Al explorar las regiones más secretas de nuestro cerebro, que hoy siguen ocultas en la sombra, ¿podrá la ciencia del mañana desvelar una de sus caras ocultas? ¿Ayudará a la humanidad a dar un gran salto adelante? ¿Por qué no? Aunque es cierto que estamos en la infancia de la mente, no cabe duda de que la ciencia puede y va a ayudarnos a crecer.